Muy buenos días, queridos colegas. Viene la consulta de uno de nosotros y me dice, ingeniero, ¿por qué por qué se modificó esta ecuación que representaba la variación de la carga de granizo según la curvatura de la misma cubierta? Lo que sucede es lo siguiente. Para cualquier ángulo, de pronto ya ha empezado a haber una reducción de la carga de granizo, de ese coeficiente que va a afectar. Si vemos la ecuación inicial, apenas nosotros teníamos un mínimo ángulo, aquí está, apenas teníamos un mínimo ángulo, por decirles 5 grados, un ángulo de 15 grados, un ángulo de 18 grados, de pronto este coeficiente ya iba reduciendo. Entonces, cuando se consigue estas ecuaciones de muchos otros países, estamos hablando de Rumania, Canadá, Estados Unidos, fíjense, Francia, países que tienen normas avanzadas en el diseño estructural, en la definición de cargas, por ejemplo, nuestro país asume bastante la norma americana y también ha asumido en algún momento la norma española. Esta ecuación no era racional desde el punto de vista de definir la variación de la carga de granizo. Inmediatamente había un cierto ángulo, ya empezaba a descender, pero había una incertidumbre más. Lo que sucedía es que tampoco sabíamos cuánto era el espesor, no sabíamos qué era el espesor de acumulación de granizo, no teníamos idea cuánto era el peso específico del granizo, esto también era indefinido. Ecuador, Colombia asume 1000 kilos por metro cúbico, es como si estuviéramos colocando un cubo de agua, que tampoco era racional. Luego encontramos en la norma americana 900 kilos por metro cúbico el granizo, que también nos parecía exagerado. Entonces había bastantes incertidumbres. Existía esto, no teníamos el espesor, no sabíamos el peso específico. Entonces, ¿qué pasaba? Si bien esta ecuación afectaba rápidamente la acumulación de granizo en pendientes, algo teníamos que hacer. Estoy hablando del año 2008, cuando empieza ya a darse la sucesión de colapsos. Voy a mostrarles acá. Por ejemplo, ¿no? La unidad educativa en Sucre, que ya a los 3 meses de haberse inaugurado, ya sufre el colapso. Y a partir de evaluar estas pendientes, estas cubiertas, ya nos íbamos dando cuenta y esas incertidumbres ya iban resolviéndose. ¿Cuál? Una de ellas. Y hay una interesante similitud. La pendiente de esta cubierta estaba alrededor de 15 grados. Esto pasó el año 2008, ¿no? El año 2017 la pendiente era aproximadamente 15 grados, 2017, y les voy a mostrar esa cubierta que también falló. Fíjense acá, que es justamente esta. Ahí está, ¿no? Colapsa esta cubierta y la pendiente también era mínima. La pendiente estaba alrededor de 15 grados. Entonces, con todos los antecedentes, nosotros definimos a partir de estos datos ya que se tenía, que hasta 15 grados, había una acumulación importante de granizo. Por tanto, el coeficiente, si quieren, de granizo, debería ser aproximadamente 1, es decir, no debería haber descarga por pendiente. Y eso era consecuente con la ecuación que se tiene de otros países, y fíjense, hasta 30 grados algunos países mantienen 1 de coeficiente en granizo y empieza el descenso por la pendiente misma. Otros países utilizan, fíjense, hasta 20, pero en el caso nuestro habíamos definido hasta 15 grados. Por eso es que esta ecuación, ya en su propuesta definitiva, ahí pueden verla, dice, desde 0 hasta 15 grados considere 1, inmediatamente viene ya el descenso por incremento de pendiente. Primer detalle, ya estamos resolviendo, ya tenemos una ecuación que se ha ido ajustando en el tiempo. Había que definir otra de las variables. ¿Cuál era? ¿Qué espesor? ¿Cuánto va a ser el espesor de acumulación de granizo? Y no había un documento serio que nos diga ha sido 10, 15, 25, porque todo podía especularse. Entonces, a través de ese suceso que se ha llevado 3 vidas,
el año 2017, ahí pueden fijarse, es que se plantea lo siguiente. Tenemos un pronunciamiento que se ha exigido a través de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, donde finalmente sacamos un valor, ¿no? Con esos hechos fatídicos de ese día, se llegó a la conclusión de que eran 15 centímetros de acumulación de granizo, pero en superficie horizontal. Esos 15 se ha podido evaluar, se ha podido verificar justamente cuando se tiene este colapso, y pueden ver acá. Y esto era una de las fotografías en la cubierta del año 2017. Miren la cantidad de granizo. Es claro, es evidente. Esta es la cantidad de granizo, no es un invento, tiene que tener su respaldo, y esto lo certificó Senami. Entonces ahí está el momento del colapso, ¿no?, de la cubierta. Primer detalle, cuando de pronto ya llegan los servicios de auxilio, uno ya no ve el granizo, obviamente pues se ha deslizado, tiene que deslizarse si la estructura colapsó. Entonces, esos detalles ya nos resolvían también otro de los valores que era incertidumbre para nosotros. Por ejemplo, en este caso, yo ya tenía una idea de que el espesor que había ocurrido ese día estaba alrededor de 15 centímetros. Y finalmente había que definir de una vez cuánto iba a ser el peso específico del granizo. Yo, como les recuerdo, era 1000 kilos 900, y finalmente se pesó en nuestro departamento, en nuestro país, y se llegó a la conclusión que el peso específico, además con papers que son más actuales del año 2015, se llega a la conclusión que eran 750 kilos por metro cúbico, un valor mucho más racional de lo que se pretendía usar en otras normativas. Entonces estamos hablando de 750 kilos por metro cúbico. Entonces ninguna norma es definitiva, por eso justamente el código ACI viene el ACI 2002, 2011, 2014, y finalmente ya tenemos muchos de nuestros ingenieros el ACI 2019, es más, ha tardado 5 años desde el último ACI, y es un término, nada es definitivo en ingeniería estructural, mucho menos en cargas provenientes de viento, provenientes por el sismo, y todo es perfectible en el tiempo, y lo que se ha querido es que estas ecuaciones ya tengan no incertidumbres, sino valores ya definitivos, y lo que nos queda es simplemente aplicarlos y esperar que vengan nuevas granizadas y ver cómo se comportan estas estructuras, y nosotros podamos garantizar, y vuelvo a reiterar, garantizar de que la seguridad de las personas que van a usar estas unidades educativas, estos campos deportivos, tengan pues la certeza de que esa estructura no va a colapsar, o por lo menos va a tener una falla dúctil que pueda evitar y estas personas salvar su vida. Ese es el objetivo finalmente del análisis de diseño estructural. Y otro de los detalles que es bueno mencionarlos, cuando se diseñaban las cubiertas, esta separación entre correas no tenía ningún diseño, utilizaban cada metro, cada 1,20, mejor se utilizó menos correas, así gasto menos material en obra y todos salimos beneficiados con las utilidades. Estas correas se las diseña a flexión disimétrica. Estas correas tienen una cierta pendiente a medida que se va incrementando o reduciendo la pendiente, y su diseño está pues reglamentado y no podía definirse separaciones según el momento. Por ejemplo, hemos estado modelando una estructura estos días que es un coliseo, y justamente en el coliseo, en la parte inferior, los pórticos con seguridad y obviamente están más separados. Entonces acá tenemos distancias entre columna y columna de 6 metros. Entonces, por ejemplo, acá la separación de estas correas están cada 40 centímetros, porque la luz pues es importante, pero a medida que la luz ya va disminuyendo, esta separación reduce a 80 centímetros. Pero ojo, no nos olvidemos que los momentos negativos son más fuertes en el apoyo que en el vano, por lo tanto había que reforzar con unas planchas estas costaneras. Entonces ese diseño era todavía insuficiente en las cubiertas que han colapsado, y en algunas ya eran extremadamente críticas, porque si yo tengo esta estructura a 2 aguas,
Se supone que el cordón superior es más exigido a compresión y era donde llevaba una costanera simple y donde no había esfuerzo, tenía una sección cajón. Habíamos invertido los refuerzos, donde exigía más tenía menos perfil y donde requería menos tenía una sección cajón. ¿Cómo podía ser esas incongruencias si están los resultados de estas estructuras? Con esa aclaración estoy seguro de que esta inquietud ya va a ser resuelta y quizás habrán nuevas inquietudes para ir siempre enriqueciendo todo nuestro grupo de análisis y diseño de cubiertas. Sin otro particular, queridos ingenieros, me despido hasta el siguiente video.